Bienvenidos una vez más a esta tu comunidad Piensa Sano, en donde les estamos aportando de forma permanente videos, clips, información valiosa para que ustedes tengan un acervo de datos de las diversas enfermedades que se presentan en el tubo digestivo y que con ello ustedes podrán tener mayor herramientas de apoyo para saber cuándo preocuparse, cuándo no preocuparse, cuándo acudir al médico, cuándo son molestias propias de algún malestar transitorio, etcétera, ¿no? Hoy les quiero abordar y hablar de un tema importante que se refiere a un grupo de enfermedades. No es exactamente solamente una enfermedad, es un grupo de enfermedades, básicamente dos, que son las denominadas enfermedades inflamatorias intestinales o la enfermedad inflamatoria intestinal. En este grupo de la enfermedad inflamatoria intestinal tienen espacio y cabida dos entidades patológicas, dos enfermedades específicas, como es la colitis ulcerativa, que también se denomina colitis ulcerativa crónica inespecífica, tiene un nombre un poco más raro, pero vamos a conocerla y a nombrarla en este pequeño video como la colitis ulcerativa. Y por otro lado, otra que tiene un nombre propio de un autor, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, que forma parte de este grupo, pero que tiene características diferentes. Tienen un factor común ambas. No se conoce de manera específica su origen. Se sabe que hay un desorden inmunológico, es decir, hay una sobrereacción de nuestro aparato inmunológico que en teoría su objetivo es que nos defienda, pero en este caso hay una defensa, hay una sobrereacción y resulta que la defensa viene generando un daño al intestino y también a otros órganos del cuerpo, ¿no? Entonces esa es la teoría más reconocida, aunque vamos a ver más adelante que hay algunos factores específicos. Les decía yo que son dos estas enfermedades que se agrupan. Una es la colitis ulcerativa. Esta se caracteriza porque afecta fundamentalmente la parte distal del intestino delgado, que se denomina el ileón, y el colon, prácticamente el colon en toda su extensión. Habitualmente se presenta como lesiones continuas, no muy profundas, de carácter precisamente ulcerativo. Hay zonas de enrojecimiento, zonas blanquecinas de ulceración, cubiertas por tejido ahí blanquecino, etcétera, etcétera. Y la otra enfermedad, la enfermedad de Crohn, ¿sí? Se caracteriza porque también puede haber lesiones no solamente en el intestino, sino también en la boca, en el estómago, en otra parte del tubo digestivo. Y son lesiones más profundas, ¿sí? No tan superficiales, son lesiones más profundas, ¿sí? Y también se caracteriza porque no está todo el órgano lesionado, sino que tiene zonas que respeta y zonas que afecta. Podemos hablar de algunos factores predisponentes que también se sabe coexisten o existen en estas enfermedades y que uno de ellos es el factor genético. Se sabe que algunas personas que en la familia tienen alguna de estas enfermedades puede haber más predisposición, en un 5 a 10%, en integrantes de su familia en línea directa. Por otro lado, se sabe que el tabaco influye. Sin embargo, hay un poquito de controversia porque para un tipo de enfermedad sí afecta el tabaco y para otra no necesariamente tiene un factor determinante. Y por otro lado, también se ha visto que quienes padecen alguna infección gastrointestinal severa puede quedar el intestino un poquito más sensible para este tipo de enfermedades. Estamos pues en el contexto de este grupo de enfermedades que se comprenden en el término de la enfermedad inflamatoria intestinal y que tienen síntomas comunes, no necesariamente los mismos. Miren, la colitis ulcerativa se caracteriza fundamentalmente por evacuaciones con moco y con sangre. Ese es, digamos, su constante, con un poco de dolor abdominal. Y en ambos casos se caracteriza por periodos de actividad y por periodos de remisión. Es decir, por temporadas el paciente está molesto, tiene este tipo de signos y síntomas, y por temporadas está asintomático. Sucede en ambas enfermedades. En la enfermedad de Crohn, ¿sí? También se acompaña de estas evacuaciones diarreicas, también con mucosidad, con sangre. Puede haber un dolor abdominal más acentuado porque también afecta a veces un poco más el colon del lado derecho. Y pues obviamente a veces fiebre, pérdida de peso, anemia, etc. Entonces, en ambas enfermedades puede haber síntomas muy parecidos, a veces no tan fácilmente de diferenciación clínica.
En ambos casos, ¿sí? Esto quiero puntualizarlo, si bien hay estudios de gabinete o de laboratorio que nos pueden ayudar, sin lugar a dudas el diagnóstico de precisión se hace mediante una colonoscopía. Es decir, el paciente se purga, el paciente se prepara para un estudio endoscópico de colon, se hace una colonoscopía y ahí se encuentra el diagnóstico endoscópico, que es muy valioso. Aquí es muy importante la habilidad del médico para recorrer todo el colon, inclusive llegar a la parte final del intestino delgado que se denomina íleon. Y tomar biopsias, tomar cuantas biopsias sea necesaria o por lo menos un número relevante, suficiente de biopsias para poder tener un diagnóstico, porque al fin de cuentas el diagnóstico va a ser el histopatológico. El diagnóstico que llevamos al microscopio de las biopsias es el que nos va a dar la pauta para este tipo de enfermedades. Finalmente, les diría sobre este tema de la enfermedad inflamatoria intestinal, que repito, incluye dos enfermedades específicas, en el que existe un tratamiento común, digamos, de antiinflamatorios, porque lo que predomina en ambos casos es una gran inflamación en el tubo digestivo. Entonces, por supuesto, el tratamiento es un tratamiento antiinflamatorio, que se puede acompañar o no de esteroides, se puede acompañar de ciertas sales específicas como la mesalazina, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que también, ¿sí? Esto será por temporadas cuando el cuadro esté activo, y que en algunos casos, que digamos si bien son los menos, puede haber complicaciones importantes, puede haber una obstrucción del intestino grueso, puede haber un sangrado masivo, puede haber alguna lesión que en un momento dado requiera algo adicional, como por ejemplo un procedimiento quirúrgico. En esta Tu Comunidad Piensa Sano, como nuestro objetivo es sintetizar de este cúmulo de información mundial, digital, etcétera, etcétera, en los congresos mundiales que existen de gastroenterología, de cirugía, de endoscopía, de colonoscopía, sintetizarte esto de manera muy concreta, queremos que te quedes con la mente de que existen enfermedades inflamatorias intestinales, que son dos tipos de enfermedades y que se presentan fundamentalmente por dolor abdominal, evacuaciones con moco, con sangre. Puede haber algunas otras manifestaciones extraintestinales, puede haber lesiones en el globo ocular, puede haber problemas osteoarticulares, es decir, hay molestias de tipo sistémico, por así decirlo, y que requieren tratamiento y que se caracterizan por periodos de remisión, en la que el paciente está asintomático, y periodos de exacerbación o brotes de actividad. Que conozcas estos datos y que si alguien, un familiar, un conocido cercano a ustedes tiene síntomas parecidos, pues que no los minimicen, que acudan con su médico de cabecera, con un especialista, para que se haga un diagnóstico de precisión y reciban el tratamiento oportuno. Si te gustó el video, dale like, síguenos en redes sociales.